Muchos de ustedes recordarán la primera edición de Timonsart, una compilación de historietas de cómic que se puso en marcha desde la Escuela de Arte Mariano Timón, de ahí su nombre. Bien, pues vamos a hablarles de su tercera edición ya. Sigue creciendo esta iniciativa, sigue creciendo este proyecto y tenemos con nosotros acompañándonos esta noche a uno de los participantes, de los autores de algunas de estas historias. Roberto, muy buenas noches. Buenas noches. A quien acompaña también a su vez Francisco, que es coordinador de este proyecto, uno de los precursores desde la propia Escuela de Artes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar precisamente hablando de los orígenes, recordando a nuestros telespectadores de dónde viene Timonsart o Timonsart, para darle la significación inglesa. Efectivamente. ¿Cómo nace todo esto y por qué? Pues nace de unos talleres que hacíamos en la Semana Cultural, en los cuales participó también Roberto, porque Roberto es un alumno ya un poco antiguo, no quiero decir mayor, en los cuales hacíamos ya, digamos, como veíamos el interés que tenía el noveno arte, y eso hacíamos como la doble faceta de enseñarles técnicas de dibujo, técnicas de guión, técnicas un poco de diseño, maquetación. Y a partir de ahí, una vez nos pusimos de acuerdo, porque venían varios profesores, Félix Ruiz, Félix Velasco, Guillermo Villaverde, y nos pusimos de acuerdo entre la escuela y ACUP, y entonces decidimos, bueno, ¿por qué no vamos a sacar una revista y continuar con lo que tenía ACUP antes? Aquí que tenemos, digamos, una cantera bastante importante, y empezamos así, o sea, como una idea, y poco a poco se ha ido consolidando de tal manera que este año tiene 12 páginas más, y yo creo que con bastante mejor calidad. Claro, llega una primera, una segunda, una tercera edición, que es en la que nos encontramos y en la que colabora Roberto. Es verdad que cómic, novela gráfica, es un mundo que ha ido creciendo y que ya llega a todos los públicos y que quizás por eso también genera más interés y más ganas de crear, como es su caso. Sí, yo creo que sí, pero además es que la ventaja del cómic es que no solo no enseña a los alumnos a dibujar, sino a comunicar, lo cual les abre puertas, por ejemplo, para diseño gráfico, que es un ámbito artístico que es principalmente transmitir mensajes. El cómic tiene el mismo principio, transmitir una historia a través de los mismos conceptos, texto e imagen. Yo creo que además eso permite a los alumnos, esto les da una ventaja para aprender y mostrar cómo van evolucionando al resto de personas, a personas de fuera, y es una oportunidad para ir mejorando. Claro, en su caso, ¿de dónde viene esa inquietud creativa por un lado y dirigida sobre todo al mundo de la pintura o del desarrollo ya del cómic y la novela en sí? Yo creo que principalmente, en principio, viene de la infancia. A mí me viene de mis primeros cómics, Mortadelo y Filemón, o Asterix y Obelix. Iba yo con los cómics españoles. Luego ya, pues ahora con las películas de Marvel y tal, este mundo se ha hecho mucho más conocido, mucho más reconocido a través de los superhéroes y mucha más gente se ha metido a este mundo. Pero yo creo que la mayoría de la gente de entre los 90 y los 2000 ya se ha empezado a crear en ese ámbito y ya se ha vuelto este mundo más común, más normal. Claro, más para todo el mundo, porque es verdad que antes parecía algo más minoritario, hoy llega a todo el mundo y quizás por eso también hay más facilidad para encontrar autores, para tener una gran cantera, como comentaba Francisco, y que sean varios los autores que participan en esta tercera edición. Tenemos 18 y te puedo decir que había más en la lista de espera. Y es que además te lo piden, enseguida en las primeras convocatorias te vienen muchos. Este año, por ejemplo, tenemos la novedad de que hay un alumno de 13 años que ha venido a vernos y nos ha hecho ahí unos guiones espléndidos y unas viñetas a su estilo que son divertidísimas y que se ve un poco pues, lo que es el principio de uno que empieza con Roberto, que es un autor ya hecho y que ya dentro de poco pues, publicará sus primeras obras y está haciendo cosas profesionales. Entonces sí que se nota, ¿no? Se nota mucho y yo creo que además en este mundo que vivimos, como decía Mircea Eliade, que es un estudioso de esto, la imagen y el contenido, este mundo iconográfico, es muy importante, la televisión también lo es, y toda la relación que tiene el caso del cómic lo aúna de una forma, o la novela gráfica que has dicho, de una forma muy clara, y cada día interesa más. Claro, porque también es verdad una cosa, lo comentaba Roberto, y yo creo que como Roberto mucha gente, empecé siendo más niño con Mortadelo y Filemón, con Asterix y Obelix, iba a decir, yo también, yo se me apunto, yo también crecí leyendo eso, pero es verdad que muchísima gente, pero también es verdad que luego ha ido ganando en contenido, en hasta cierto punto seriedad y en calidad. Quizás de ahí ya la denominación de novela gráfica como ese siguiente paso, para que no se asocie solo como algo de niños, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cómic. Yo creo que sí, desde que ahora ya se ha asignado a más adultos, se pueden encontrar cómics que tratan todo tipo de temas.
tanto violencia de género, homosexualidad, sin escrúpulos. Ya hay cómics plenamente incluso para adultos. Antes se consideraba mucho el cómic es como un libro para niños, para que les cueste menos empezar a leer, no tienen ningún problema, pero actualmente ya esto puede ser para adultos, para niños, para todos los públicos, según el autor, el guionista, que suele ser el que decide para qué lo quiere hacer. Yo los utilizo para enseñar en clase, o sea que me sirven perfectamente en bachillerato para dar psicología o historia de la filosofía o historia, por ejemplo, perfectamente. Claro, vamos a ver algunos de los ejemplos para que la gente se haga idea de lo que están haciendo los alumnos de la Escuela de Arte Mariano Timón, de cómo se expresan, cómo crean y cómo cuentan sus historias, que además hay de todo tipo, tanto de estilo y de técnica como de temática. Efectivamente. Tenéis, por ejemplo, la portada, que la portada es Roberto el que lo ha hecho, junto con Marina, te puede contar. Bueno, luego lo conto. Bueno, pues la portada y la contraportada, que son diferentes técnicas, una de dibujo con su, digamos, entintado, sombreado de dibujo, y la contraportada de digital, que solemos alternar, en el cual tenemos la escuela en sí, con una idea de juntar la escuela alguna vez en dos que tenemos, en Miguel de Unamuno y aquí en la avenida Casado de la Lisal. Bueno, se iba a hacer, pero ahí se iba a hacer y ahí está, ¿no? Pero bueno, con esa técnica muy interesante de esa especie de sueño, y luego pues tenemos historias de amor, tenemos historias de ficción, como también tiene Roberto de Una, tenemos historias de conductas, digamos, hemos hablado, por ejemplo, de homosexualidad, etcétera. Tenemos cosas que suceden en las clases, tenemos mitología astronómica, o sea, prácticamente de todo. Tenemos uno que nos cuenta cómo empieza a dibujar y cómo empieza a contar y lo que supone para él conocer a gente más mayor. O sea, hay para todo. Claro, que la inspiración le viene a cada uno como quiere. En el caso de esa portada, Roberto. La portada en un principio, bueno, ese año había salido el God of War 4, que iba de mitología vikinga. A mí es un juego que me gustaba. Y decidimos, como estaba todo el feminismo en auge, dije, voy a tirar de una mujer vikinga, ya que en su sociedad pues estaban muy bien vistas. De hecho, se las trataba al mismo nivel que los hombres. Yo digo, me parece totalmente correcto que en vez que la portada sea una mujer vikinga y a partir de una foto y unos garabatos, unos bocetos que hizo Marina, pues trabaja en el resto de la portada. Claro, estos primeros pasos que uno da, por ejemplo, hablamos de Roberto, pero otros muchos alumnos que participan, como comentaba Francisco, estos primeros pasos que da colaborando, participando en este cómic, en esta revista Time on Art, luego le lleva a uno al mundo profesional. Esto sí puede servir un poco como preparación. Sí, sirve como preparación, además es como una forma de obligarte a ti mismo, porque muchas veces los alumnos dicen, qué pereza ponerme a hacer algo, tal, porque están estudiando y todavía pues tú dices, tengo todo el tiempo del mundo, pero el tiempo se va acabando. Y es mejor, cuanto más tengas, más contenido, y si es publicado es una oportunidad mucho mejor para abrirte al mundo profesional, o aunque sea a lo mejor para descubrir nuevos intereses a través de nuevas oportunidades. Yo creo que un alumno de artes debe aprovechar cada oportunidad que se le presenta, da igual el ámbito porque todavía es joven, está viendo lo que le gusta, lo que quiere hacer. Tiene que encontrarse, saber por dónde tirar. Exacto. Yo creo que básicamente hay que darles la creatividad, es decir, nosotros no les ponemos ninguna pega ni les decimos id por aquí, id por allá, se les da absoluta libertad, ese es el primer concepto, al margen de que si se pueden aprender temas de diseño, de maquetación, que también es muy importante, en esta revista se ve muy bien, gracias a Alicia. Y también el hecho de que esto les permita en el futuro, como dices tú, un relanzamiento, porque, por ejemplo, ahora venía una profesora mexicana y nos decía, pues me la voy a llevar para allá, se manda a Portugal, se manda a Francia, van a ir a Italia, va a Inglaterra, es decir, que viaja por bastantes sitios y a escuelas, en este caso, de diseño o de otro tipo de marketing o de producción o de muchas cosas. Precisamente le iba a preguntar qué beneficios cree que puede estar trayendo esta iniciativa, por un lado al centro, que puede ser esa visibilidad, ¿no?, en todo el mundo, y a los propios alumnos que participan en ella. Pues yo creo que a dos niveles. En primer nivel, a nivel de ellos, que les supone un conocimiento y una primera base de que tienen intereses y se encuentran con otros que tienen otros que son diferentes, pero en el fondo vamos a lo mismo, al cómic, ¿no? Al cómic, o extendiéndolo un poco más al mundo de la novela gráfica y todo lo que significa. Y luego, por otro lado, el cómic también le supone adentrarse en ese mundo de la publicidad, del diseño,
del marketing, de la maquetación, que muchas veces acaban haciendo también esos trabajos en primera línea, después ya siguen después. Y además, curiosamente, también el Ministerio de Educación ha creado ya, por fin, el grado superior de cómic el año pasado, con lo cual en el futuro habrá lo que se llama, en Castilla y León también, una escuela de grado superior, estamos hablando, de ciclo superior, mejor dicho, perdón, de cómic. No sabemos dónde estará, pero de Pero bueno, momento... la candidatura ya sin querer ya está No presentada. sabemos, pero Palencia tiene... Tiene las papeletas. Claro. Ojalá que así sea, que llegue. Roberto, ¿qué cambio ha notado en lo personal y en lo artístico también a raíz de este Time on Art 3, de haber participado en él? De haber participado, aparte que he conocido a gente nueva y he hecho amigos y tal, sobre todo he mejorado en lo que diría narratividad. He tenido el storyboard, que además lo puedes ver en publicidad y cine, es la base también del cómic, comparten el mismo arte. Y yo diría que lograr un buen storyboard, una buena coordinación argumental es de lo que más he logrado. Ser capaz de transmitir un mensaje a través de las imágenes que he desarrollado y el texto y que quede claro lo que quiero tratar. Bueno, y viendo los resultados y sobre todo la respuesta en la calle y entre la gente conocida, ¿qué se plantea de cara al futuro? De momento voy a volver a participar. Que no es Y poco. que no es poco. Este año intentaré incluso trabajar un poco más, probaré a trabajar más el color, ya que este año el anterior hice blanco y negro. Vamos a probar nuevas técnicas y a ver qué podemos hacer. Bueno, iremos Se viendo. introducirán nuevas novedades, porque siempre quitaremos el faldón, por ejemplo, porque ha habido unos años que ha servido, pero ahora quizá nos interesen otras técnicas fotográficas de otro tipo, e introduciremos novedades para ir variando también, que eso es una cuestión importante, es decir, cómo se puede crear, porque no nos manda nadie, es decir, es la absoluta libertad. Bueno, pues estaremos esperando con los brazos abiertos la llegada de Time on Art 4 y sobre todo el ver cómo nuestros vecinos, alumnos en este caso de la Escuela de Arte, van creando y haciéndose un camino. Roberto, Francisco, muchas gracias a los dos por haber venido y enhorabuena por todo el trabajo Gracias volcado a en esta vosotros revista. por darnos a conocer.